Bienvenidos de vuelta. Continuamos con el quinto panel, mecanismos de ajuste de precio. Le damos la bienvenida a los cuatro panelistas. Guillermo Villegas, socio de Contexto Legal, dirige los equipos de corporativo, laboral y de fusiones y adquisiciones. Es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de relaciones industriales y en derecho laboral. Asesora a clientes que efectúan adquisiciones en empresas locales, especialmente en Medellín y en la región noroccidental del país. Diego Muñoz, socio de Muñoz Tamayo, ha enfocado su práctica en derecho corporativo, estructuración de transacciones complejas y asesoría en negociaciones estratégicas. Es abogado de la Universidad de París y de la Universidad de los Andes. Es especialista en derecho comercial de la Universidad de los Andes. Tiene un LLM de LSI y una maestría en Oxford University. María Carolina Uribe, socia de Uribe Henao Abogados, tiene más de 20 años de experiencia liderando equipos jurídicos de empresas, así como estructurando, negociando e implementando transacciones nacionales e internacionales, entre otros. Es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una especialización en la Universidad Externado y un LLM del Instituto de Empresa. Santiago Gutiérrez, socio Lloreda Camacho, es el director de la práctica de corporativo, financiero, inmobiliario y dirige la práctica de fusiones y adquisiciones. Es abogado de la Universidad Javeriana y tiene una especialización en administración financiera de la Escuela Superior de Marketing y Administración. Ligia Cremacio, socia de Ernst Young, socia del área de estrategia y transacciones. Tiene más de 17 años de experiencia en proyectos de vida de diligencia financiera, asesorando a clientes estratégicos y fondos de capital privado en proyectos locales y cross-border. Le damos la bienvenida a los dos moderadores, Juan Manuel de la Rosa, socio de DLA Piper Martínez Beltrán, de las áreas de corporativo, banca y finanzas. Su práctica está centrada en asesorar a bancas de inversión, fondos de capital privado, search funds e inversionistas estratégicos, entre otros. Es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un LLM de la Universidad de Columbia. Jaime Moya, socio de Godoy Hoyos, su práctica está centrada en asesoría legal integral en asuntos societarios, comerciales, con particular énfasis en proyectos de inversión y desinversión. Es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Financiero de la misma universidad y tiene un LLM de la Universidad de Harvard. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fría tarde bogotana y después de almuerzo. Eso ya es doblemente meritorio. Me encanta tener la oportunidad de moderar este panel con Juan Manuel y con colegas a los que aprecio muchísimo. Y sobre todo porque este tema, me parece a mí, va directamente al corazón del contrato. ¿Sí? No podemos perder de vista que por muy sofisticadas que puedan parecer las transacciones de M&A, al final del día estamos hablando de un contrato de compraventa. Y en un contrato de compraventa los elementos esenciales pues son la cosa y el precio. Y este tema de las cláusulas de ajuste de precio tienen que ver principalmente con la relación entre el valor de la cosa y el precio del contrato. ¿Sí? De manera que vamos a entrar, digamos, realmente en materia, por lo menos desde mi punto de vista, en relación con los contratos que rigen este tipo de transacciones. Hay una discusión ya muy antigua y seguramente superada acerca de cuál es el objeto del contrato. Si el objeto del contrato son las acciones que se venden o si el objeto del contrato es la empresa. Creo que para todos nosotros es muy claro que el objeto del contrato es la empresa. Y el problema con las empresas es determinar el valor de la empresa. ¿Sí? Digamos que hay una opacidad en relación con el valor de una empresa que depende del hecho de que obviamente una empresa es un ser vivo, tiene unas dinámicas propias que hacen que su valor pueda cambiar día a día, pero además de eso, esa opacidad, digamos, se complica por el hecho de que pueden existir factores que afecten el precio, el valor de la empresa, perdón, y que sean desconocidas para las partes, incluso para el propio vendedor. ¿Sí? Es un fenómeno, digamos, que no es extraño. Y a eso hay que agregarle el hecho de que seguramente en muchas ocasiones el valor de una empresa depende más de los flujos futuros de la empresa que de lo que está ocurriendo con la empresa. Entonces, estas cláusulas de ajuste de precio, me parece a mí, buscan precisamente establecer, digamos, de la manera más aproximada el precio de la transacción en función del valor de la empresa. ¿Sí? Y la tensión que tenemos acá en estas cláusulas, y creo que es el tema central que vamos a discutir, es cómo se resuelve esa tensión entre la necesidad o el interés más bien que tienen las partes de que el precio de la operación
se aproxime tanto como sea posible al valor verdadero de la empresa, y la incertidumbre que eso puede crear, ¿no? Porque obviamente entre más quiera yo tener un precio que se aproxime al valor, pues seguramente más compleja será la estructuración de las cláusulas de ajuste de precio y mayor será la incertidumbre que tengan que afrontar o asumir las partes en relación con una variable que obviamente es de la mayor importancia en una operación de este tipo. Entonces, en esa tónica, le quisiera preguntar en primer lugar a Guillermo, hablando de las cláusulas o la estructura típica de estas cláusulas, que nos cuente cuáles son las diferencias entre una cláusula que ajusta el precio por el mecanismo de completion accounts versus una cláusula que usa el mecanismo de locked box, y cuál sería la razón por la cual las partes podrían estar más interesadas en usar el mecanismo de locked box que el de completion accounts. Bueno, no, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quiero robar 5 segundos de mi tiempo asignado para agradecerle a la Universidad de los Andes, a mis colegas, a Juan Manuel y a Jaime, por habernos invitado al panel. Me gusta mucho que nuestra práctica de M&A, aún siendo todavía una práctica muy de provincia, sea visible para ustedes y sea importante presentarles un poquito nuestra visión. Muchos de los que están aquí son mis colegas que me han enseñado lo poco que sé en materia de M&A, así que mis reflexiones van más orientadas a las personas del semillero, que sé que están interesados en profundizar en estos temas, porque creo que mis colegas pues, son unos titanes en estos procesos y no tendría mucho más que enseñarles. A ver, típicamente en las transacciones de M&A, los ajustes de precios son consecuencia de algunos elementos estructurantes del negocio. Para mí es muy importante que los abogados que vamos a discutir cláusulas contractuales en un proceso de M&A hayamos tenido un involucramiento o por lo menos un entendimiento claro de cuáles son los métodos de valoración que se emplearon, cuál es el propósito que las partes tienen cuando celebran la transacción, bien sea que sea una inversión incremental o si es, como hablábamos esta mañana, una operación de stressed assets buyout o stressed assets merger. Entonces, es muy relevante que los abogados sepamos eso para que estas cláusulas las podamos llevar al contrato de una manera que se ajuste. La cláusula que típicamente se celebra como lockbox para el ajuste de precio hace relación a que las partes han acordado un precio fijo por la transacción y entre la firma y el cierre simplemente estructuran un proceso de recálculo de algunas variables para confirmar ese precio y no esperan de manera frecuente que vaya a cambiar el precio pactado en el contrato, salvo permitiendo que los vendedores efectúen ciertas operaciones que afectan esas variables financieras. Este tipo de cláusulas se utilizan muchísimo en negocios donde la dinámica de valor de la compañía no va a cambiar mucho en la línea de tiempo. Son típicamente compañías que poseen muchos activos fijos o que han sido valoradas por una metodología de valor patrimonial. Y la diferencia con el completion accounts es una línea de tiempo. En esencia, el completion accounts se utiliza mucho cuando entre firma y cierre puede pasar un periodo de tiempo muy largo en el que se deben verificar alguna serie de condiciones precedentes al cierre que pueden hacer que esas cifras que se tuvieron como referencia para acordar el precio en el contrato puedan tener variaciones. Entonces son dos formas válidas de pactarlo, pero lo importante es la finalidad. En el lockbox se le da muy poca maniobra al vendedor de actuar sobre los fundamentales de sus estados financieros, de suerte que el comprador no encuentre sorpresas al momento en que vaya a efectuar el cierre y a confirmar el precio. Por eso le dice, esto es una caja cerrada y salvo estas excepciones, usted no me va a tocar las variables financieras. Y ahí podemos estar hablando de los activos corrientes, como la caja o los inventarios, o activos fijos, o cambio, por ejemplo, en la metodología de valoración de ciertos activos o de ciertos ingresos, en la confección de provisiones. Entonces, básicamente, son métodos de ajuste que prevén una línea de tiempo corta entre la firma y el cierre, y le dan muy poco margen de maniobra al vendedor para que altere
los fundamentales que sirvieron para la fijación del precio. Distinto es en el completion accounts, donde se reconoce que las empresas no son, las transacciones sobre empresas no son fotos, sino que son videos. Una empresa hoy firma un contrato de compraventa, pero continúa su operación y pueden alterarse una serie de condiciones que incluso explican el valor. De alguna manera, en el completion account, el vendedor está empezando a asumir el riesgo de un negocio que se lo entrega al comprador, que él lo va a operar y le vamos a hacer una nueva valoración futura de la que depende confirmar y ajustar el precio. Sé que pues más adelante se va a hablar de otros mecanismos de ajuste distintos a estos, pero típicamente estas son las dos figuras que más se utilizan. Las ventajas, sin duda, en una y otra, yo creería que completion account es un método de valoración que atiende más al interés del comprador, es un método pro comprador porque ese comprador se compromete a pagar un precio, pero lo va a confirmar con base en el desempeño futuro del negocio, mientras que en el lockbox usualmente el precio es fijo y tiende a ser fijo. Y salvo excepciones previamente pactadas con las partes, no se le permitirá al vendedor que se altere el valor de esas cifras financieras y por ende cualquier desviación, salvo las excepciones que se le hubiesen permitido, determinará un ajuste hacia el abajo del precio. En el completion accounts muchas veces el ajuste puede ser también hacia arriba, porque si el método de valoración que se empleó, por ejemplo, prevé flujos de caja futuros, la caja que sea excedentaria o que sea superavitaria frente a la caja pactada en el contrato, puede permitírsele, por ejemplo, al vendedor que la retire y puede presentar para el vendedor alguna ventaja entre la firma y el cierre de mejorar su precio. Pero normalmente lo que más se estila es un método de valoración que consulte la naturaleza de la actividad de la empresa que se está vendiendo. Por eso insisto, y es mi recomendación, que los abogados que van a participar en la elaboración de los contratos tengan un contexto muy claro del método de valoración empleado, de la finalidad que tienen las partes al celebrar el contrato y muy especialmente del tipo de activos. Porque si es una compañía que es muy dinámica, cuyo valor se explica más en función de flujos futuros, pues claramente el lockbox va a generar controversias y dificultades entre las partes porque son cuentas que se desajustan mucho más fácil. Y en el lockbox hay que tener mucha confianza en los estados financieros que se hayan preparado para fijar ese precio fijo, para que el día de mañana, al momento de efectuar el ajuste, no se tenga la impresión de que se habían alterado las cifras de partida y que por ende las cifras de llegada difieren mucho del valor inicialmente pactado. Eso es lo que en esencia quisiera compartirles. Perfecto. Y realmente en estos paneles hemos tenido dos palabras que se han ido repitiendo cada rato. La primera es incertidumbre. Yo creo que ha sido, digamos, se ha discutido bastante ese tema, pero la segunda tal vez es asignación de riesgos. Yo no sé si se han dado cuenta, pero en varios paneles se ha hablado de la asignación de riesgos. Y un poquito, ya Guillermo nos ha dado una explicación muy clara sobre el por qué se debería, o por qué tiene lógica pactar en un caso o en otro completion accounts versus lockbox. Y un poquito, Carolina, tal vez la pregunta es, ¿existe alguna parte, ya sea vendedora o compradora, que asume en la práctica un poquito más de riesgo frente, por ejemplo, al lockbox? Y si es así, existen mecanismos contractuales que permiten mitigar ese riesgo, y un poquito la lógica es, entiendo que uno tiene como ya un discurso diciendo, bueno, sí, usualmente tal parte es la que asume el riesgo en los lockbox, pero ¿es así? ¿Cuál es tu experiencia, digamos, en ese sentido? Sí, Juan Manuel, pues digamos ahora que estamos en tanta época de incertidumbre en Colombia y globalmente, creo que lo podemos vivir. Y tradicionalmente se ha dicho que el lockbox es un mecanismo que va en beneficio del vendedor y podemos encontrar mucha doctrina en ese sentido. Sin embargo, teniendo la responsabilidad de responder tu pregunta, yo creería que esa respuesta no es total. Estos mecanismos de ajuste de precios, como lo decía Guillermo, dependen de cada empresa, de cada industria y de cada situación particular del país y global. Por ejemplo, en estos momentos de turbulencia, pues podría ser aconsejable uno poder cerrar una transacción lockbox y no esperar qué va a pasar en este país en el próximo año. Entonces, pues yo diría que el mecanismo del lockbox
le da a las partes una certidumbre del precio. Adicionalmente, desde el punto de vista de los costos, pues digamos que trae menos trabajo y menos honorarios luego para los ajustes, menos discusiones, posiblemente menos disputas. Y tiene también una virtud muy importante, y es que tu management puede estar concentrado en el negocio y no va a estar concentrado en mirar que luego ese ajuste no sea muy complicado, o a quién va a beneficiar o a quién no, y se puede de pronto desconcentrar del verdadero interés del negocio por ocuparse de tener luego que lidiar con estos mecanismos de ajuste. Desde ese punto de vista, digamos, esas tres ventajas son para las dos partes. Yo no diría que son solo para el vendedor. O sea, el que el management se pueda centrar en que haya menos costos para la transacción y no haya luego que contratar todos estos auditores para los ajustes, y el que, digamos, la transacción se pueda hacer de una manera simple, uno podría decir que beneficia tanto al vendedor como al comprador. Pero sin duda el lockbox pues conlleva unos deberes, digamos, especiales para el comprador. El due diligence financiero y legal tiene que ser mucho más profundo, las protecciones contractuales tienen que ser mucho más profundas. Ojalá el comprador tenga un buen asesor legal, porque sin lugar a dudas todos los covenants del manejo del negocio, cuáles son los leakages que se pueden, los permitted leakages, cómo se va a controlar para que no hayan esta fuga de valor hacia el vendedor o hacia los afiliados del vendedor, porque digamos que esa fuga de valor no solo puede ser vía distribución de dividendos, también puede ser vía activos. Se pueden vender activos por un valor inferior, se pueden distribuir dividendos, se pueden pagar honorarios, se pueden pagar bonos por el cierre de la transacción. Es decir, hay miles de mecanismos para que salga valor de la compañía, y el comprador va a tener que tener una muy buena asesoría y unas cláusulas muy claras para evitar que hayan estas fugas de valor, y para determinar también, digamos, con base en ese due diligence que hizo, cuáles pueden ser esas permitted leakages que son del giro ordinario, porque tampoco la compañía se puede paralizar, tiene que seguir pagando sus salarios, posiblemente también tenga que pagar unos dividendos que ya estén decretados, pero todo ese entendimiento que se adquiere con el due diligence te va a permitir poder estructurar muy bien esta cláusula de los permitted leakages, de tal manera que el comprador pueda estar protegido y de esa manera mitigar los riesgos y hacer que este mecanismo también pueda ser eficiente para un comprador. Bueno, y pues tal vez para cerrar, sin duda, en los eventos en que estamos hablando de unas subastas en donde se tienen que comparar distintos precios, pues el mecanismo del lockbox también ofrece muchas ventajas. También, como lo dijimos ahorita, cuando en el corto plazo se estima que puede haber inestabilidad, incertidumbres y demás, puede ser bueno asegurar esto, y sin duda también es un mecanismo que le gusta mucho a los private equity para poder llevar pues con seguridad los beneficios de la transacción a sus inversionistas. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que claramente la conclusión de esta discusión que hemos tenido hasta ahora, pues es que existe, si se pudiera usar la palabra, la tecnología contractual que le permite a las partes definir los mecanismos de ajuste de precio en función de sus preferencias y también en función de su posición en la negociación, porque obviamente hay negociaciones en las cuales la parte fuerte es el vendedor, es un activo deseado, tiene la posibilidad de escoger a quién se lo vende, mientras que hay otras negociaciones en las cuales la parte fuerte pues es el comprador, porque el vendedor se encuentra en una situación en la cual tiene que salir del activo o quiere, digamos, cambiar de inversión o de industria o lo que fuere. Y obviamente todas esas consideraciones contextuales pues son absolutamente importantes para determinar cuál puede ser el mejor mecanismo. Pensaría yo que aquí no hay una regla general que le permita a uno establecer una jerarquía en el sentido de que es mejor qué mecanismo es mejor que el otro, sino que definitivamente son las preferencias de los clientes y los inversionistas y de los vendedores las que determinan eso. Y un poco la pregunta que sigue pues va en ese sentido para Ligia, y es desde el punto de vista financiero, económico, digamos, más allá de la tecnología que conocemos los abogados que nos dedicamos a este tipo de operaciones,
¿cuál es la razón por la cual un cliente podría estar interesado en acordar un mecanismo de ajuste de precio? ¿Y cuáles son las consideraciones de orden estratégico, financiero, económico que imperan en esa elección? Primero, creo que el ajuste a precio puede beneficiar a ambos lados. Por ejemplo, si estamos hablando del sector salud, donde hay incertidumbre sobre la cartera, siempre hay incertidumbre sobre la cartera en sector salud. Puede ser muy duro descontar el precio por una cartera que lleva un año y que no lograron recuperar, y que se negocia en un ajuste a precio entre firma y cierre, el comprador o el vendedor logra recuperar esa cartera y agrega valor para el vendedor. Lo que nosotros sugerimos usualmente es que el periodo de diligence sea la parte compleja y que el ajuste a precio posterior sea lo más sencillo que se pueda. ¿Significa que el contrato va a tener 15 páginas más en algunos momentos? Sí, porque puede ser que tengas un reference trial balance que va a estar a un super nivel de detalle y que facilita mucho después el ajuste, porque durante la parte inicial o durante la parte de diligence todo queda claramente acordado. Sabes que forma parte del capital de trabajo, que se ajusta en el capital de trabajo, que se pasa deuda. Hay algunos fondos, por ejemplo, que no les gusta negociar ajustes a capital de trabajo porque sí puede ser un poco más demandante de tiempo y de asesores en la parte posterior, en la parte del cierre. Entonces negocian un ajuste a deuda, pero aún así requiere un análisis de capital de trabajo de ítems que pueden ser asimilables a deuda, por ejemplo. Proveedores vencidos es el ejemplo más sencillo que hay, y que simplifica un poco la parte posterior del cierre, porque tienes el ajuste solo a deuda y no a capital de trabajo, pero quedan determinados en el contrato ítems que usualmente serían capital de trabajo y que pasan a la deuda y que se pueden cuantificar de una manera muy sencilla al cierre. Yo creo que eso es. No sé si dejé de contestar alguna parte. No, está perfecto. Y yo creo, Ligia, que tú mencionaste un tema que para mí es supremamente importante y es la debida diligencia. Y es que en el sistema de ajuste de precio se empieza a determinar por parte de las partes, porque como decías, no necesariamente un mecanismo de ajuste de precio, ya sea completion accounts o a través de lockbox, beneficia al comprador o al vendedor. Esa regla, estamos llegando a la conclusión de que no es así. Cada transacción es particular y cada target y cada mercado es distinto. Acá lo interesante es se empieza a ver o a proyectar el método y con base también en la profundidad que se haga sobre la debida diligencia y tal vez también con base en el método de valoración, porque como decía Jaime, esos elementos esenciales tienen que hacer un match y tiene que ser coherente a lo largo del contrato. Entonces, Santiago, una pregunta y es, ¿cómo afecta, digamos, esa profundidad en la debida diligencia, el método de valoración o, por ejemplo, contingencias que luego el cierre aparezcan? ¿Cómo ese sancocho, como dicen, se mete todo en la fórmula del ajuste de precio? Sí, yo creo que es clarísimo que tanto la debida diligencia como el ejercicio de valoración de la compañía target están íntimamente relacionados con los mecanismos de ajuste de precio, sea bien el mecanismo de completion accounts al cierre, los mecanismos de ajuste posteriores al cierre, los earn-outs, de los cuales se va a hablar más tarde, o la fijación del lockbox. La debida diligencia es el ejercicio que hace el comprador de conocimiento de la compañía. El comprador ya tiene una información sobre la compañía y necesita la debida diligencia a manera de red de seguridad para poder, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de cultura organizacional, de procesos de innovación, confirmar la valoración que ha hecho de la compañía y confirmar la viabilidad de la compañía en el sentido de que no tenga riesgos o amenazas de alta probabilidad de ocurrencia o litigios que puedan disminuir su valor. De la misma manera, el proceso de valoración es crítico, porque el proceso de valoración le permite al comprador tomar la decisión de compra, si bien no siempre el proceso de valoración o el resultado del proceso de valoración, que es el precio, va a ser equivalente a ese resultado de la valoración. El precio va a estar determinado, como ya lo advirtió tal vez Carolina,
por circunstancias propias de las partes, por las circunstancias de mercado, por todo lo que rodea la transacción. Entonces, desde ese punto de vista, si bien el mecanismo de precio seguramente ha sido referido en el term sheet o en la carta de intención o el memorando de entendimiento que hayan suscrito las partes para iniciar la negociación, todo el proceso de debida diligencia lo que le va a permitir, pues, no solamente la información que se captura en ese proceso, sino toda la información ya en el ambiente de negociación que se obtiene, le va a permitir al comprador afinar y profundizar en esa valoración de una empresa para poder finalmente seguir adelante con el proceso y determinar, digamos, si va a requerir, digamos, mecanismos de ajuste por la sensibilidad que ciertas cuentas de referencia puedan tener, potencialidad de ingresos que prefieran dejarse para ser recogidos en un momento posterior y aplicar unas cláusulas earn-out o sencillamente establecer un precio que permita cerrar la transacción de manera inmediata y rápida. Sobre este particular, y también lo mencionó Ligia, me parece que es relevante decirlo, de cara a este tema, el due diligence financiero acaba siendo altísimamente importante. Es un elemento que le da a la transacción una trascendencia, digamos, sin quitarle méritos a los demás due diligence y menos al legal, porque el legal siempre tiene que hacerse de una manera profunda y más de una manera uniforme. El due diligence importante en materia de los mecanismos de ajuste de precio es el due diligence financiero, por identificación de cuentas, por saber cuál ha sido el histórico de esas cuentas y por saber cuáles son las perspectivas que se tienen hacia el futuro. De manera tal que es, digamos, en ese redimensionamiento de la valoración que ha hecho o que podrá hacer el comprador con el due diligence, que podrá tomar la decisión de cuál mecanismo utilizar. Y en ese sentido, y ahí entramos los abogados nuevamente, a poder redactar un contrato donde se identifiquen, en el caso de los mecanismos de ajuste, cómo va a funcionar ese mecanismo de ajuste, en qué términos, digamos, en qué plazos de tiempo se va a hacer conocido ese mecanismo, qué oportunidad va a tener el vendedor para discutirlo, si hay discrepancias entre las conclusiones, y se va a llamar a un experto para que defina qué facultades se le van a dar al experto y qué efectos esperan las partes que tenga la decisión del experto para poder cerrar la transacción y determinar ese proceso. Muchas gracias, Santiago. Al principio, cuando introducía este panel, les decía a ustedes que una de las grandes dificultades de este tema es que el valor de una empresa pues es una variable dinámica, ¿no? Y hasta ahora hemos hablado de cómo el pasado, ¿sí?, la debida diligencia, qué es lo que hay allí, cuáles son las contingencias que tiene esa empresa, pueden obviamente, ¿no?, puede tener una influencia importante sobre su valor. Cómo la dinámica del día a día también evidentemente es relevante, y por eso, digamos, todos estos mecanismos, y particularmente el mecanismo de completion accounts, que busca ajustar una foto del valor de la empresa al momento del cierre, es evidentemente relevante, pero lo que es muy interesante es que el futuro también es importante, ¿sí?, porque evidentemente el valor de las compañías está centrado en la expectativa de su capacidad de generar valor, ¿sí? Entonces, muchas veces para las partes es tan importante ver qué es lo que ha ocurrido como tratar de anticipar qué es lo que va a pasar y cómo ese futuro previsible puede llegar a afectar el valor de la operación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo le quisiera preguntar a Diego en qué consiste un earn-out, ¿sí?, que es básicamente el mecanismo contractual diseñado para resolver este problema al que me estoy refiriendo, y sobre todo cómo se cubren las partes de los riesgos que se derivan de ese tipo de mecanismo, porque ustedes se ponen a pensar por un momento, estamos frente a una situación en la cual, ¿no?, el vendedor puede tener interés
en participar del valor futuro de la compañía, pero ese valor futuro de la compañía va a depender de lo que haga el comprador con la compañía, ¿sí? Hay una transición de control y evidentemente eso significa que lo que va a ocurrir en ese futuro del que estábamos hablando hace un momento, pues en alguna medida va a depender de las decisiones del comprador. Entonces, Diego, por favor, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar por felicitar a la Universidad de los Andes, a Sergio Carreño, a los organizadores de este panel por la extraordinaria iniciativa. Agradecerle también a Juan Manuel y a Jaime por moderar este panel e invitarnos a nosotros. Veo con gran satisfacción este número tan amplio de personas. Veo aquí, creo que por lo menos algo más de 100 personas y debe haber muchos en remoto, lo cual es muy estimulante porque es ver una dinámica de gente interesada en el tema y en la práctica, y con la tranquilidad de ser de los que ya vamos de salida, pues no quiero pensar lo que eso va a significar como competencia y la guerra de tarifas a $25 la hora. Entonces, muchas gracias en todo caso. Quisiera también decir que me encantó oír lo que decía Jaime sobre esa polémica, si lo que se compra es la acción o la empresa, y que al fin y al cabo pues se ha zanjado, como creo que todos los que estamos acá creemos, porque si no, no estaríamos hablando de ajustes de precios y earnouts, que lo que se compra es la empresa. Y me satisface mucho oír lo de Jaime, porque hace unos años fui intelectualmente masacrado por una ilustre colega en Uniandina, en un artículo publicado en la revista Derecho Privado de esta universidad, o de la Facultad de Derecho de esta universidad, en que retomaba un escrito mío en un libro que había publicado 10 años antes, aventurándome a entender qué era, a la luz del M&A, el deber de información, qué eran los Red Flag Warrants a la luz del derecho colombiano, si una mala representación de los estados financieros daba lugar a un vicio del consentimiento, y con una arrogancia académica digna de los mejores institutos, decía que si acaso que no entendía cómo era eso del vicio del consentimiento, que si acaso estaba refiriéndome a la calidad del papel de la acción, ¿no? Que eso, pero en todo caso me siento reivindicado y me encanta que la tendencia y estar en este foro hoy acá. En todo caso, me han pedido hablar y compartir con ustedes qué es eso de los earnouts. Y lo primero que habría que decir es pues que este tema, al igual que los ajustes de precio, pues se enmarca dentro del elemento precio del contrato de compraventa. Y ese precio de adquisición, desde luego, puede revestir distintas modalidades de expresión. El típico precio fijo determinado. Podemos tener también un precio fijo sujeto a ajustes, que es a lo que se han referido ya mis ilustres compañeros de panel. Y luego también puede haber una figura que es un precio pagadero en el momento del cierre, pero con una estructura dual donde hay unas sumas adicionales que podrían ser potencialmente pagadas por el comprador si se dan ciertas circunstancias, ciertas condiciones, ciertos eventos que favorezcan lo que llama muy bien Jaime el futuro de la empresa. De paso, me encanta que asignen el tema del futuro de la empresa al anciano de esta tribu. Entonces, ese, pues desde luego, en el caso del earnout, pues es una suma adicional que va a depender de un desempeño futuro, de circunstancias futuras, internas o externas, pero que en todo caso, pues es un elemento del precio y tiene sus particularidades, como vamos a ver. Obviamente también en estos casos, y sobre todo en el ajuste, pues hay mecanismos para garantizar eso, bien sea con escrow accounts, con holdbacks, que son mecanismos de retención para asegurarse que lo que haya que pagar de ajuste de precio esté realmente cubierto. Pero miremos concretamente qué son los earnouts y eventualmente otros acuerdos contingentes sobre el precio de compra de la operación. Y típicamente se presentan cuando hay incertidumbre.
cuando no hay certeza de cuál es el valor real de esa empresa. Pues hay grandes interrogantes que si se ponen en la negociación de más para acá, más para allá, hay alta probabilidad de que la negociación no se concrete y no llegue a un cierre. Precisamente para eso surge este mecanismo que es en últimas un pago futuro contingente, un instrumento de cobertura, si quiere, positiva, frente a hechos futuros que pudieran llegar a afectar de manera positiva el valor de la empresa objeto de adquisición. Y realmente, ¿en qué tipo de circunstancias es que se presenta esto? Por ejemplo, se ve mucho en el caso de compañías productoras de materias primas, de commodities, donde obviamente el ingreso futuro de la empresa dependerá de fluctuaciones exógenas de mercado, pero que tiene un valor determinante en el valor de la empresa, si estamos hablando que en últimas ese valor o una forma de medirlo es los flujos de caja descontados. Obviamente eso lo vemos en el caso de petroleras, mineras, etc. También es usual recurrir a mecanismos de este estilo en el caso de etapas de empresas en desarrollos tempranos o de empresas que tengan productos que pueden ser muy populares, muy rentables en el futuro, pero que todavía están en una etapa temprana de su curva de desarrollo. Y en el caso de empresas en etapas todavía no maduras, pues es lo típico que vemos en las llamadas hoy startups o emprendimientos. También se ve en caso de empresas que operan en sectores cuyos productos están sujetos a volatilidades que pueden también cambiar o afectar. Eso, digamos, siempre que hay incertidumbre hacia el futuro. También puede utilizarse mecanismos de este estilo en lo que podría ser un earnout a la inversa o un earnout de protección cuando el pago de la transacción se hace en especie, típicamente en acciones, por ejemplo, en una fusión o en el pago de una participación en acciones donde realmente el vendedor no va a tener control de cómo se comporta esa especie que le pagaron, la acción de la compañía que le entregaron como pago del precio de la venta de su compañía. Y en esos casos ve uno ejemplos donde el comprador garantiza un precio mínimo de esa acción, bien sea si está listada en bolsa o en otras circunstancias, que si se cae por debajo de cierto nivel de precio, igual pondría la plata para compensar por eso o algún otro mecanismo de esa naturaleza. Miremos ahora qué ventajas y desventajas tiene este mecanismo del earnout. Desde luego que en la medida en que se va sofisticando un contrato y se van introduciendo mecanismos, digamos, que pueden variar en función de un alias, de un hecho futuro, de una condición, pues hay ventajas y desventajas. Entre las ventajas, pues desde luego, la primera, diría yo, puede ser facilitar la concreción del negocio cuando hay gran incertidumbre del vendedor y del comprador sobre cuál es el precio. A nadie le gusta dejar plata en la mesa, ni de un lado ni de otro. Y si yo soy vendedor, pues quiero maximizar el precio de venta y como comprador, pues quiero hacerlo lo más razonable. Y en el día a día del flujo mercantil, pues es siempre difícil de saber exactamente cuánto vale una empresa. Eso sigue siendo más un arte que una ciencia, a pesar de que todos nos pasamos la vida tratando de acertar en eso. Y entonces este es un mecanismo que puede facilitar el proceso de definir un precio o un mecanismo y dejar tranquilo al vendedor de que si se dan las condiciones que él cree que se pueden dar, no vendió su empresa a menos precio, y para el comprador también una forma de conocer que está comprando, de asegurarse que de golpe, si vienen sorpresas negativas, pueda comprarla por un precio más razonable dentro de sus expectativas de rentabilidad, de tasas internas de retorno, en fin. También otra ventaja es que
eventualmente se puede usar la misma generación de caja, las utilidades, los dividendos que genere la empresa objetivo para pagar esos earnouts. Entonces, pues de todas maneras hay una ventaja financiera. Puede ser también una ventaja que si se queda el vendedor parcialmente o administrando la empresa, pues tiene un elemento motivador, un estímulo muy importante para desempeñarse de la mejor forma posible, incrementar el valor y agregar valor a la empresa adquirida. También es una ventaja el hecho de que establece un marco temporal en que le permite al comprador entender mejor esa empresa antes de haber pagado todo el precio, le permite también conocer la administración, le facilita proyectar y entender a ver si ese es el precio o se logra el precio máximo que esperaba el vendedor. Pero por supuesto, hay muchas otras ventajas, no me quiero ampliar más por la limitación de tiempo, pero por supuesto eso también tiene desventajas. Desde luego, la primera es que hace más compleja la negociación y el cierre de la operación. Los detalles, los elementos que disparan las condiciones, las circunstancias, pues requiere negociación más compleja, detalle, conocimiento, que puede hacer más difícil y demorada la negociación. También puede implicar la desventaja de demorar una eventual integración que quisiera hacer el comprador mientras se define cuál es ese precio final en función del desempeño. También, pues desde luego, no dejan de ser fuentes de diferencias y disputas potenciales alrededor del cumplimiento de los elementos que disparan ese earnout. Finalmente, un comentario general de cuidado y prudencia cuando se está estructurando los contratos de esta naturaleza es cómo se caracteriza ese earnout dentro de la estructura dual de componentes del precio. Es muy importante que no quede como tal, como si fuera parte del precio, en la medida en que para efectos tributarios probablemente se va a entender que el precio de venta para efectos bien sea de impuesto de renta si se tuvo menos de 2 años o de ganancia ocasional si se tuvo más, sea real, no sea ese precio total que no se sabe, que tiene un factor contingente, pero que la administración tributaria podría muy bien configurarlo de tal forma que se liquidara la ganancia ocasional sobre ese monto total sin tener en cuenta que hay una contingencia de por medio. Por eso, pues es desde luego útil pactarlo de manera que quede claro que son 2 elementos separados, uno fijo que se paga al cierre y un elemento contingente que está sujeto a condición o circunstancias futuras, elementos internos o exógenos fuera del control de las partes en ese momento. Y solo cuando se den esas condiciones realmente se considera que acaeció el hecho futuro que hace entender que se realizó el ingreso y de esa manera, pues evidentemente se generó el hecho gravable. De manera que creo que eso a grandes rasgos es lo que implica y lo que constituye un earnout. Muchas gracias, doctor Diego. Pero antes de pasar al siguiente tema, ¿por qué no nos salimos un poquito del libreto, usted y yo, doctor Diego? ¿Por qué no le metemos un poquito de picante a esto? Ya me puso nervioso. Y el tema para mí es, usted ha hablado de fines muy loables por el earnout. Por ejemplo, cuando existe una valoración tan extrema entre el comprador y el vendedor, el earnout funciona perfecto. O por ejemplo, cuando los estados financieros o la información financiera de la target no es confiable, el earnout puede funcionar perfecto. O por ejemplo, cuando existe una proyección de unas potencialidades y unas sinergias interesantes, el earnout puede ser muy interesante para el vendedor. Pero voy a hacer una pregunta y yo quiero que usted me responda con la mano en el corazón. ¿Usted como asesor del vendedor recomendaría un earnout teniendo en cuenta los riesgos y lo que eso significa? Porque, a ver, alguna vez un banquero de inversión me dijo, oiga, un earnout siempre termina en un litigio. Y yo pensaba que era mamando gallo, pero pues los earnouts es una potencialidad de un litigio. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cuál es su experiencia en ese sentido
Y si quiere después seguimos en los otros temas. Bueno, con la mano en el corazón. No, sin duda alguna es una fuente de litigio. Y además con, digamos, con complejidades particulares. La primera, si yo vendí todo, realmente tengo que entender que todo el acervo probatorio va a estar en manos del comprador. Es decir, no está en manos mías, lo cual lo hace mucho más difícil. Hay earnouts de earnouts. Por ejemplo, si usted vendió una empresa petrolera y condiciona el earnout al desempeño del precio internacional del petróleo, pues yo muy tranquilamente le diría, corra el riesgo porque el comprador no tiene ninguna capacidad de injerencia en ese desempeño, es un factor exógeno, es un factor objetivo, puede que me vaya bien, puede que me vaya muy mal, pero sabemos que no hay ningún problema. El grado de complejidad comienza cuando depende de comportamientos que están en control del comprador. Digamos, otra diferenciación que haría ahí también es, dependería de, y me está preguntando por el lado vendedor, dependería de si yo quedo con la gestión de la empresa o no. Porque hay casos donde, por ejemplo, le compra a usted un fondo de inversión que no quiere tener control, ese tipo de cosas. En ese caso, creo que también en la medida que uno tenga control, que tenga la capacidad, no sé, de asegurarse que el desarrollo del producto tiene la curva que uno cree, o que la gestión de la empresa la pueda uno controlar de tal manera para generar mayores utilidades. Entonces, en ese caso, pensaría que sí. Si me pregunta del lado del comprador, en ese caso también, pues si es el vendedor quien tiene ese control, pues le diría, tenga cuidado porque la capacidad de manejar cuentas, y ya lo hemos hablado en el caso del ajuste de precio, pero hay un montón de variables subjetivas en la contabilidad. De manera que, y cuando digo subjetivas, quiero aclarar para no aparecer como un loquito hablando de lo que no sabe. Es decir, hay normas contables específicas, cada día conduce más a la estandarización, pero hay toda una serie de elementos de juicios de valor. ¿Cómo clasifico esta cuenta? ¿Cómo es esto? Donde entra incluso un juicio jurídico de qué tipo de obligaciones, por ejemplo. Entonces, en todo ese manejo de la contabilidad, pues hay un campo para que, digamos, y no quiero ni siquiera hablar de mala fe, pero hay sesgos de interés, donde uno pues siempre va a tratar de favorecer su propio interés y genera desde luego una tensión, un conflicto potencial, un conflicto de interés incluso entre las dos partes, y desde luego ahí está usted de frente y en el trampolín de la fuente de disputa y de litigio. Entonces, esto, para redondear, en efecto es un instrumento que es muy útil, pero como decíamos es de difícil negociación, hace más complejas la concreción del negocio y tiene un montón de variables donde hay que tener muy claro dónde está parado uno, qué capacidad de control tiene, qué tan independiente es el factor determinante que dispara el earnout, qué capacidad de acceso al elemento, a los elementos y al acervo probatorio tiene en caso de un litigio. Y pues uno sí lo ve mucho, ve esas limitaciones en el momento del litigio, a pesar de que todavía, digamos, no se han visto tantos como podría haber en la práctica, pero sin duda ante un mercado creciente de mentes dinámicas y bien formadas como el que estamos viendo acá, ese es un hecho por venir, es la contingencia futura positiva. Perfecto, muchas gracias. Y siguiendo con el tema de las disputas, tal vez una pregunta para Guillermo y Carolina, y es, ¿cuáles son las principales disputas que se generan en términos de ajustes de precio? ¿Cómo se solucionan? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en ese sentido? Bueno, a comenzar yo, aquí me atribuyo el poder femenino de escoger empezar. Bueno, sin duda, quería retomar acá lo que estaba diciendo Diego, porque la principal fuente de disputas, creería yo, que es ese elemento subjetivo que tienen también las normas contables.
los principios y esas metodologías contables, quienes nos hemos visto enfrentados en la práctica a interpretar una norma IFRS o una norma US GAAP, pues es uno como leyendo un código y ponga de acuerdo a dos contadores. Creo que es más difícil que encontrar a dos abogados de acuerdo. Entonces, pues normalmente esas disputas surgen precisamente de esos principios contables, de esos estándares contables, y que muchas veces esas normas tienen un margen de interpretación, y si nosotros no determinamos bien esas cuentas que están sujetas a ajustes, qué metodología van a utilizar, si no utilizamos ejemplos ilustrativos y no nos adelantamos a mirar cuál puede ser el problema a la hora de esa interpretación, pues nuestras cláusulas van a quedar indeterminadas y no va a haber acuerdo entre los contadores, entre los auditores. Uno va a interpretar la norma contable de una manera, el otro va a decir que los inventarios se calculan de esta manera, uno va a decir que los obsoletos se interpreta así es después de tanto tiempo, el otro va a tener otro concepto. Entonces, ese podría ser en primera instancia, digamos, una fuente de conflictos que podríamos solucionar desde la redacción del contrato. Pero más allá de eso, y pensando un poquito en esta pregunta, ¿qué debería tener nuestra cláusula de solución de disputas para este mecanismo de ajuste de precio? Pues normalmente se le atribuye, digamos, la solución de este tema a un tercero experto, normalmente contadores, que son los que pues, conocen al detalle este tema, pero no se le da la trascendencia que necesita la cláusula. Es decir, y aquí pues quiero invitar a todos a la reflexión y sobre todo a los litigantes, porque un tercero va a determinar cuál va a ser el ajuste y cuál no va a ser el ajuste, pero evaluando el estatuto arbitral, qué naturaleza tiene este tercero, es conveniente calificarlo como un amigable componedor. El amigable componedor puede ser no abogado, tiene los efectos de una transacción, hace tránsito a cosa juzgada, es título ejecutivo, o no sería conveniente que fuera un amigable componedor. Entonces, ¿qué sería? Pero entonces, si no lo catalogamos, podrían las partes no utilizar este mecanismo e irse directamente a la cláusula de solución de controversias del contrato. Y ahí hay que tener mucho cuidado con el artículo 13 del Código General del Proceso, en no ir a redactar una cláusula escalonada que diga que primero se va a este mecanismo ante el contador, pero que después se puede ir al arbitraje, porque entonces estaríamos en ese evento en que las partes podrían omitir este paso de ir donde el experto contable e irse directamente a la solución arbitral, donde posiblemente unos abogados que no conozcan el detalle de las normas contables. Entonces, es una cláusula en la que hay que tener demasiado cuidado en la redacción, demasiada técnica, establecer muy bien cuál va a ser el scope de decisión de este experto contable, en cuánto tiempo puede tomar su decisión, si tiene un cap, un límite para ese ajuste, y si hay un mínimo también para activar el mecanismo o no. Y creo que estamos llamados a innovar y a perfeccionar este tipo de cláusulas para solucionar estos conflictos. Disculpa, Guillermo, es que nos quedan como 3 minutos, entonces yo no sé, Guillermo, si quieres mencionar y si tal vez Santiago y Ligia tienen un último comentario porque ya nos están desafiando. Algo muy corto, Juan Manuel. Yo creo que en el sistema de logbox, que típicamente puede favorecer mucho a un vendedor dándole certidumbre del precio, la clave para evitar los conflictos, yo creo que es la confiabilidad de los estados financieros de base. Yo creo que si nosotros estamos recomendando la cláusula para nuestro cliente vendedor, debemos asegurarnos que nuestro cliente haya elaborado sus estados financieros con seriedad, de suerte que prevengamos ese litigio futuro. Y si estamos en el completion accounts, yo sugeriría que las fórmulas financieras sean muy claras y muy simples, y que no le quiten al comprador la discrecionalidad que se tiene de cambiar algunas políticas contables que es urgente cambiar en un momento determinado, por ejemplo, fórmulas de liquidez o de capital de trabajo. Entonces, en ese mecanismo, para mí la claridad en las fórmulas financieras en el contrato se vuelve crítico para evitar litigio. No, simplemente decir que en nuestra experiencia sí ha habido utilización de expertos para fijar el resultado de las cuentas.
no he conocido digamos, un cuestionamiento, un dictamen de un experto. Pero sí hemos visto, digamos, la redacción en los contratos en cláusulas muy detalladas que permitirían utilizar el mecanismo con toda tranquilidad. Yo creo que eso es bueno también decirlo, porque no siempre, digamos, una buena redacción también asegura evitar un litigio inútil. Yo lo único que agregaría es que, además de la redacción clara y bien definida y bien negociada, es un ejemplo matemático. O sea, un anexo que tenga, son páginas más, es más cosas para revisar, es más necesidad del contador o del auditor, pero suele ser la manera más fácil y más transparente de decir, hicimos eso y lo que se va a replicar al cierre es eso. No hay mucha margen para discutir. Una cosa para rematar, que creo que todo esto es muy importante, pero uno, definir en lo posible en el contrato quién es ese auditor. Si no se define ese auditor, un procedimiento clarísimo para definirlo. Y lo tercero, tener también determinado el alcance de ese dictamen. Si tiene fuerza vinculante o si puede ser impugnado y mecanismos de que toque tener una segunda opinión. Es decir, entre más preciso esté ese mecanismo, se mitiga el potencial de conflicto. Muchas gracias.